Que se concretó en la clínica del CEMEP en Río Grande. Se operó a una paciente de unos 50 años que pesaba 130 kilos a través de un equipo interdisciplinario en esta primera cirugía de reducción gástrica en Tierra del Fuego. Bueno, nosotros vamos a hablar con el doctor Maximiliano Auxón, que también es parte de este equipo y que está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, doctor, bueno, quisiéramos saber primero cómo comenzó, ¿no? Todo este trabajo, todo el contacto que ustedes hicieron con la paciente y bueno, es para hacer esta cirugía bariátrica, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, lo que empezamos con la institución, con el CEMEP, hace 1 año y medio, a terminar de equiparnos como para prepararnos como para este tipo de cirugía, porque es una cirugía de bastante complejidad. Al doctor Barracín, que es al cirujano bariátrico que vino a operar a esta señora, yo lo conozco de Buenos Aires, yo trabajaba con él antes de venir a vivir acá, y el contacto obviamente siempre quedó con un vínculo afectivo y aparte profesional. De hecho, yo hace 7 años que estoy acá, de hace 7 años a esta época, los pacientes que yo evaluaba o que requerían algún tipo de cirugía, bueno, yo les ofrecía que se vieran con este cirujano en Buenos Aires y que dentro de sus posibilidades se pudieran operar si estaban en condiciones o si estaba la indicación. Ya hace 1 año y medio acá, como les decía, la institución terminó de tener todo el equipamiento que requeríamos para este tipo de procedimiento y empezamos a trabajar ofreciéndolo a los pacientes que requerían este tipo de cirugía, que son pacientes obesos mórbidos. Obesos mórbidos es el paciente que tiene una obesidad extrema y que esa obesidad lo hace sufrir. Generalmente hablamos de más o menos, como para tener una idea, unos 30 o 40 kilos de exceso de peso. Y bueno, de esta manera esta paciente concurrió, cumplió todos los pasos previos de valoración y de evaluación médica y psicológica y nutricional para adecuarse a la cirugía, y cuando estuvo en condiciones se le ofreció la cirugía en la institución. Así fue como llegó. Claro. En este caso, ¿se reduce el estómago del paciente? En este tipo de cirugía específicamente lo que se hizo a esta mujer es una cirugía que se llama manga gástrica o tubo gástrico o sleeve gastrectomy, que es manga, cirugía de manga. En sí lo que se hace es reducir la capacidad gástrica transformando el estómago, que es como una bolsa, en un tubo. Y el estómago normalmente tiene 2.500 centímetros cúbicos y cuando termina la cirugía la capacidad gástrica que queda es de unos entre 150 y 200 centímetros cúbicos. O sea que la reducción es muy muy importante. Claro, ¿y esa reducción queda de por vida o no después? Sí. La cirugía, todas las cirugías bariátricas, o sea, las cirugías para bajar de peso, son cirugías irreversibles. O sea, son cirugías que uno hace para tratar en forma definitiva la enfermedad. Porque la obesidad de hecho es una enfermedad muy grave. Si bien no es valorada adecuadamente desde el punto de vista social, económico y médico a veces, la obesidad es una enfermedad grave a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. Bien, ¿cómo se hace la evaluación del paciente? Es decir, ¿ese trabajo lo hacen ustedes también dentro del equipo? Claro. Porque digo, ¿qué persona está en condiciones de ser operada o ser intervenida con este tipo de operación en particular? Lo primero, bueno, generalmente la puerta de entrada de estos pacientes es a través de su médico de cabecera, su médico clínico, o directamente cuando consultan a un cirujano bariátrico, o un cirujano general que los deriva a un cirujano bariátrico. La valoración es desde el punto de vista de su salud general, de su valoración cardiológica para ver si está en condiciones, desde su punto de vista nutricional, porque depende mucho del tipo de hábito alimentario que tiene el paciente, el tipo de cirugía que uno le va a ofrecer, que hay varios tipos de cirugías. Probablemente hay 2 que sean las más frecuentes, pero hay varios tipos. Y cumplidas esas etapas, la valoración psicológica, y cumplidas todas esas etapas, si el paciente está en condiciones, se opera. Una persona tiene que tener una edad determinada. ¿Cuál es el piso de la edad y cuál es la edad máxima para hacerse este tipo de intervenciones, doctor? Mire, desde el punto de vista científico, ¿sí? Esta cirugía está indicada en pacientes mayores de 18 años hasta los 65, ¿sí? Y siempre con un índice de masa corporal mayor de 35 con enfermedades asociadas o mayor de 40 sin enfermedades asociadas. Obviamente esta es la indicación de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad.
que es la IPSO, que es una sociedad médica mundial que regula esto. Después uno tiene que analizar cada caso en particular. Claro. Si tenemos un paciente de 68 años en muy buen estado de salud, pero obeso mórbido, y bueno, ese paciente, si bien no está en la regla de la Federación Internacional de Cirugía, bueno, uno puede ofrecerles el tratamiento, obviamente sabiendo los riesgos y los beneficios. Lo mismo pasa con el extremo inferior de la indicación, que es los menores de 18 años. Siempre que la obesidad afecta todos los estratos de la vida, desde el físico, el social, el médico, el psicológico. Sí. Bueno, si un paciente de 15 años tiene 35 kilos de exceso de peso y está afectada su esfera física, social o bueno, en este caso laboral no, pero sí, psicológica también, bueno, ¿no? Psicológica, bueno, sí. Uno con todo lo que implica de la valoración uno puede indicar la cirugía. Bien, y con respecto a, pero tiene que tener entre 35 y 40 kilos de más el peso. Sí, más o menos, cuando uno habla de índice de masa corporal, es un número, el índice es un cálculo que uno hace que sale de dividir el peso dividido la estatura al cuadrado, ¿sí? O sea, si una persona pesa 100 kilos, dividimos 100 dividido 1,50 m, pongamos que mide 1,50 m por 1,50 m. Ese número, si da más de 35 y tiene enfermedades asociadas, tiene indicación de cirugía. Si tiene más de 40, tenga o no enfermedades asociadas a la obesidad, ¿no? Sí. Se puede operar. La ley argentina, que es la ley famosa que tanto promocionó en su momento la televisión, con Cormillot. Sí, con Cormillot, sí. Con el programa de la tele. Sí. Solo está aprobada para pacientes con más de 40 de BMI, de índice de masa corporal. Bien. Pero bueno, desde el punto de ¿Y después qué pasa con estas personas? Es decir, pueden tener una vida totalmente normal, pero digo, sí. ¿Qué pasa con el tema? ¿Tienen que tomar vitaminas, más allá del alimento diario? Vamos a hablar de las dos cirugías, les voy a dar el ejemplo de las dos cirugías más frecuentes hoy en día, que son la gastrectomía tubular o gastrectomía en manga, que es esta cirugía que le hicimos a esta paciente, y el bypass gástrico. En la gastrectomía tubular, lo único que uno hace es reducir el tamaño del estómago y sacar el estómago excedente, ¿no? Con lo cual no hay cambios en la circulación de la comida, por así decirlo, ¿sí? La comida entra por la boca, pasa por el estómago y sigue su camino a través del intestino. En ese caso no hay que suplementar al paciente con ningún tipo de medicamentos, ¿bien? Sí. En el caso del bypass gástrico, uno hace un bypass, un puente entre el estómago y el intestino. Sí. Es una cirugía también con precisas indicaciones, muy buenos resultados, pero un poquito más compleja por esta razón. Y esos pacientes sometidos a bypass gástrico deben controlarse desde el punto de vista nutricional un poquito más estrictamente y sí tomar un complejo vitamínico de por vida. Un complejo vitamínico de venta habitual, de farmacia, hasta de venta libre, la gente lo toma, o cuando se siente cansada toma ese medicamento. Pero bueno, esos pacientes sí o sí lo tienen que tomar. Y en el caso de Tierra del Fuego, probablemente esos pacientes tengan someterse a un control más estricto de vitamina D. Porque nosotros tenemos un déficit lógico por el tema de la exposición solar a la vitamina D y esos pacientes pueden tener un déficit de vitamina D. Claro. Bueno, vamos a recordar que me imagino que debe ser una cirugía muy costosa. ¿Y qué pasa con las obras sociales, no? Teniendo en cuenta también la ley de obesidad, ¿no?, que rige en la Argentina. Las obras sociales están obligadas a cubrirla cuando hay un índice de masa corporal de 40 o más de 40. La realidad es que si uno lo viera desde el punto de vista teórico o filosófico, obviamente yo prefiero gastar mucha plata o mucho, vamos a sacar la palabra plata porque no parece que es una cuestión, mucho recurso una sola vez en un paciente y no gastar gota a gota el recurso en el transcurso de su vida y que encima ese paciente no viva bien. Claro. Esa sería la cuestión más filosófica de todas. Bueno, las obras sociales no lo piensan de esa manera porque ellos sí manejan un recurso que se llama plata y tratan, no todas, pero la mayoría de limitar esta práctica porque como es una práctica costosa y hay que someter este recurso a un uso en un día, todo junto, bueno, las obras sociales que tienen que distribuir o administrar un bien que es corto en la plata, que se acaba un día, tratan de
obviamente que los pacientes que se sometan sean los que realmente y estrictamente tienen la indicación. Después de una vuelta administrativa que a veces en algunas coberturas y seguros médicos es un poco larga. Claro. Bueno, aquellas personas que quieran hacer alguna consulta, ¿no? con usted o con otros médicos que están en este equipo, ¿a dónde se tienen que dirigir? En el CEMEP piden turno conmigo, yo soy cirujano y trabajo en el CEMEP, y pueden pedir el turno conmigo para cirugía o para venir a ver a mí con mi nombre. Yo soy el doctor Ausón y yo los voy a ver y les voy a explicar. O sea, puedo ser yo la puerta de entrada, la otra puerta de entrada es el doctor Tello, que es médico clínico, la otra puerta de entrada sería la doctora Berten, que es la médica nutricionista nuestra, y el otro es otro cirujano, que es el doctor González. Somos los 3 médicos que podemos recibir al paciente y estamos en condiciones de evaluarlo adecuadamente, cada uno en su especialidad, y darle las herramientas para que empiece a caminar este principio del tratamiento, que es el manejo de su obesidad. Claro, así es. Bueno, muy bien, ahí está. Entonces, esta información tan importante para aquellas personas que quieran recabar y bueno, o al menos que quieran informarse sobre esta situación o esta cirugía, ¿no? Bueno, muy bien, doctor. Nosotros le agradecemos este contacto aquí con Aire Libre. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias, que tenga buen día y gracias por el llamado. Igualmente, hasta luego. Hablamos con el doctor Maximiliano Auxón, que es integrante